la primera medida que hemos tomado como alcalde es lo mismo que dijimos que sería y que haríamos en la campaña electoral, que es, en definitiva, dijimos que nuestra primera medida sería iniciar un plan de choque de limpieza de nuestra ciudad, porque era lo que más nos demandaban. De hecho, nuestro programa se basó en 3 ejes principales, que fueron una Burriana más limpia, una Burriana más segura y mejor iluminada, ¿no? Y lo primero que hemos hecho, solo hemos entrado aquí, es citar tanto a las empresas que llevan las contratas de limpieza y de iluminación y preparar ese plan de choque integral de toda nuestra ciudad que mejorará todos esos aspectos, ¿no? Principalmente el de la limpieza lo hemos enfocado sobre todo inicialmente esta semana de forma, yo te diría que acelerada, para que nuestras playas estén preparadas, y la zona del Arenal, que es una zona que en estos momentos estaba muy dejada, y del mismo modo ya hemos puesto a trabajar a nuestros técnicos para otra de las promesas que hicimos como primeras medidas, que era la de la eliminación de la cita previa obligatoria en el Ayuntamiento de Burriana. Una cita previa que se puso durante la pandemia, como se puso en casi todos los lugares, pero que no se había retirado, ¿no? Y nos encontrábamos con que muchos ciudadanos, al llegar al Ayuntamiento de Burriana con una urgencia, con una necesidad perentoria, se encontraban con la imposibilidad de que alguien les atendiera, ¿no? En la campaña electoral casi todos los medios estaban muy interesados en saber si ponía algún tipo de línea roja a la hora de realizar algún pacto. Yo dije desde el principio que no tenía líneas rojas con nadie, entre otras cosas porque soy una persona de consenso, soy una persona que me gusta el pacto, soy una persona que no tengo problema en hablar con todo el mundo, y por lo tanto dije, y lo vuelvo a decir, que no pongo líneas rojas a nadie, hacia un lado ni hacia el otro, y que estoy dispuesto a llegar a acuerdos con cualquiera que su objetivo sea mejorar Burriana, más allá de siglas, de partidos o de cualquier otra cosa. O sea, mi objetivo es Burriana, y cualquiera que esté dispuesto a llegar a un acuerdo por Burriana me va a tener a su lado, y en mi equipo seguro que va a tener cabida. Por lo tanto, no puedo estar cerrado, como ya dije. Para mí, el sábado, el día de la investidura, lo único que se hacía es elegir mediante votación al alcalde, pero no se elegía al gobierno de Burriana. Al gobierno de Burriana hay 30 días para nombrarlo, ¿eh? Está claro que los medios, evidentemente, lo que más les necesitan ahora es la noticia de cuál es el equipo de gobierno, pero yo creo que estamos hablando de los próximos 4 años. Y los 4 años se merecen hacer esto pues con calma, con detalle, haciendo las cosas bien. Y evidentemente que si hablamos de preferencias, todo el mundo, o todo gobernante o todo alcalde prefiere tener un gobierno estable, un gobierno de mayorías, un gobierno que de alguna forma tengas la seguridad de que puedes acometer una serie de proyectos sin tener obstáculos en el camino, ¿no? Pero si tenemos que gobernar en minoría, lo haremos. O sea, al final, nosotros somos la representación de lo que la ciudadanía de Burriana ha decidido. Y lo que ha decidido los ciudadanos de Burriana es que nadie tenga una mayoría absoluta, y por lo tanto que se lleguen a acuerdos para acometer los distintos proyectos. Nosotros seguimos abiertos a esta misma semana, la semana que viene, o cuando haga falta reunirnos con quien esté dispuesto a trabajar por Burriana, por supuesto. ¿Estamos dispuestos a llegar a acuerdos definitivos de gobierno? Sí. ¿De legislatura? También. ¿Acuerdos puntuales? También. Y eso al final lo marcará no nosotros, que estamos abiertos, sino el resto de grupos políticos, saber cuál es su disposición para mejorar Burriana. A ver, nosotros nos reunimos no solo con Vox, nos reunimos tanto con el Partido Socialista como con Compromís, que eran los grupos que habían obtenido representación en el Ayuntamiento de Burriana. Sí que es cierto que en esas reuniones los únicos que de alguna forma mostraron interés por llegar a un acuerdo de gobierno fue Vox, que fue con los que, aparte de esas primeras reuniones, seguimos reuniéndonos en reuniones posteriores. Sí que es cierto que no se llegó a un acuerdo, a pesar de que en el aspecto programático acordamos, yo diría que una parte importante de todos aquellos aspectos que eran comunes en ambos programas electorales, pero había una proposición también de un documento
con otros temas que no aparecían en ningún programa, ni en el suyo ni en el nuestro, y que eran, yo diría que pues temas más ideológicos o más de planteamientos pues que no tienen tanto que ver con Burriana, porque nosotros intentamos buscar una solución alternativa, intentando apartar esos temas y llegando a pactos con todo lo demás, ¿no? Pero claro, siempre que volvías a esta situación, pues volvías a encontrar una cierta dificultad en llegar a un acuerdo en el que estuviéramos representados todos. Y en el Partido Popular lo tenemos claro, no tenemos la mayoría absoluta y no vamos a poder implementar todo nuestro programa electoral. A algo vamos a tener que renunciar. Y cualquiera que se siente al otro lado de la mesa con nosotros, pues va a tener claro que le va a pasar lo mismo. Y para mí ser alcalde de Burriana significa que tienes dos principales obligaciones. Y es un resumen quizá un poco burdo, pero para mí es básico en todo lo que me planteo hacer, que es principalmente solucionar los problemas de mis vecinos, de los ciudadanos de Burriana, y lo segundo, en la medida de lo posible, mejorar su calidad de vida. Yo creo que esos son los dos ejes fundamentales que yo me planteo como gestión. Y cuando hay algún partido, que lo hemos tenido en el gobierno hasta hace poco, que su único planteamiento es implantar ideología a través de muchas actividades que se realizan en el municipio, pues seguramente a todos nos chirría un poco, ¿no? Y lo que no tendría sentido es que nosotros ahora llegáramos para hacer algo parecido, ¿no? Bueno, Burriana viene de una época histórica que, bueno, si dais una vuelta por nuestras calles vais a poder comprobar en primera persona con edificios de la época modernista que de alguna forma muestran lo que fue Burriana en la gran época del comercio de la naranja, ¿no? Esta fue la capital del comercio internacional de la naranja. Pero eso también, esa riqueza, ese estatus, pues quizá nos hizo dejar pasar muchos trenes que pueblos de nuestro alrededor supieron recoger. Es algo en lo que difícilmente vamos a poder competir ya demasiado, ¿no? A pesar de que nosotros vamos a insistir en intentar atraer a la industria, pero hay gente que nos lleva bastante ventaja en ese aspecto, ¿no? Pero el tema agrícola, que ha sido nuestra riqueza principal, sabemos que difícilmente en estos momentos va a poder dar de comer a toda nuestra ciudad, y yo creo que la pérdida de esos trenes lo que sí que permite es haber configurado una ciudad en la que, aunque el no haber industria sea un problema, en estos momentos debemos de convertir ese problema en una ventaja competitiva. ¿Cómo? Pues evidentemente tenemos un término municipal en el que podemos diseñar muchas cosas, porque no tenemos demasiados condicionantes, ¿no?, de haber hecho un desarrollo industrial urbanístico anterior, ¿no? Y tenemos sobre todo algo que es fundamental, que es donde nos tiene que llevar el desarrollo, ¿no?, que es con lo que no pueden competir nuestros vecinos. Tenemos muchísimos kilómetros de costa, de playa, tenemos un puerto, tenemos un club náutico, una marina deportiva, tenemos la escuela de vela de la Comunidad Valenciana. O sea, tenemos una serie de argumentos irrebatibles para nuestros vecinos que tenemos que saber poner en valor. O sea, que desgraciadamente en estos momentos no los estamos explotando adecuadamente, porque al contrario de donde suele haber esas características, florece una industria turística importante. En Burriana no ha ocurrido, no tenemos hoteles, no tenemos esa industria turística que es la que en algún momento podría florecer y podría dar de comer a mucha gente en Burriana, y que esos jóvenes podrían ver en esa industria turística la posibilidad de emprender, la posibilidad de generar empresas, de generar empleo, de tener empleos de calidad en su propia ciudad. Entonces yo creo que tenemos que, en primer lugar, empezar por el primer escalón, que es atraer a nuestros vecinos de alrededor, para el tema turístico de playa, pero también para una ciudad que podemos exhibir con orgullo, que podemos, como ya hemos dicho, convertirla en una ciudad museística, porque tenemos museos de renombre. O sea, tenemos un museo de la naranja que está cerrado, que es de los únicos que hay en la Comunidad Valenciana y que nos hemos comprometido en abrir, pero tenemos un museo arqueológico con una proyección
por todo lo encontrado en los yacimientos de San Gregori, pues con el que probablemente difícilmente va a ser posible competir si somos capaces de darle una buena vuelta de tuerca a ese museo arqueológico. Pero tenemos el Museo Fallero, que es de los pocos que existen en el mundo como museo fallero. En la Comunidad Valenciana existen, pero en el mundo existen pocos. Y tenemos un Museu del Bou, que ya es reconocido a nivel nacional y que sin embargo no lo tenemos abierto por las distintas trabas que se han ido poniendo desde la administración, ¿no? Con lo cual, pues de lo que se trata es de facilitar la apertura de esos museos junto con el posible de la diócesis Cardenal Tarancón, que es un museo que está todavía por diseñar y por abrir. O sea que tenemos la capacidad de atraer turismo, pero no solo turismo de playa, sino un turismo cultural, un turismo gastronómico, un turismo comercial, potenciando comercialmente toda la ciudad.